a una charla hermosa porque referenciada al Evangelio siempre será un tema muy agradable. Entonces vamos a iniciar con esa urgencia que nosotros tenemos de tener el Evangelio en nuestras vidas. Entonces tenemos aquí este tema, la necesidad del Evangelio en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a entender eso? Primero, ¿cuál es nuestra vida o cuáles son nuestras vidas, las vidas de cada uno de nosotros? ¿Cómo el Evangelio o las enseñanzas del Evangelio de Jesús pueden incidir favorablemente en nuestras vidas? Entonces nosotros nos tenemos que colocar inicialmente como un ser vivo en esta presente existencia. Este ser vivo en esta presente existencia llega a un hogar. Llegamos todos a un hogar. Entre comillas todos, porque realmente muchas personas, muchos hermanos nuestros llegan fuera de un hogar por una precipitud, por una no programación, una programación no realizada. Pero en términos generales, nosotros llegamos siempre en un hogar. Es lo ideal. Entonces, ¿qué sucede en el hogar? Ahí se desarrollan y se fomentan los recursos. Nosotros traemos un bagaje, nosotros traemos un conocimiento, traemos muchas experiencias, muchas conquistas, muchas carencias, muchas necesidades, pero tenemos también muchas potencialidades que venimos a desarrollar, que vienen siendo esos recursos para que nosotros podamos comprendernos a nosotros mismos, comprender a nuestro prójimo y también a la situación de agresividad que puedan resultar de nuestras relaciones sociales en el hogar y fuera de ella, fuera de él, de ese hogar, y del resentimiento contra los demás seres humanos, porque somos muy susceptibles de resentirnos. Entonces, llegamos en este momento al planeta, a un hogar, encontramos una familia organizada, se organizó antes de reencarnar. Nosotros elegimos las pruebas, elegimos el hogar, elegimos el centro de nuestras necesidades. Allí donde nosotros fallamos, ahí tenemos que venir a rescatar. La necesidad es de nosotros, de rescatar. Entonces vamos a mirar siempre que ese hogar va a representar ese santuario, porque allí va a haber un proceso de acrisolamiento, de depuración de nuestras imperfecciones, y tenemos que considerar de esta manera a la familia como ese santuario que debe ser para el espíritu que encarna, que reencarna, una gran oportunidad. Vamos a tomar de acá, para tocar un poco el enfoque de la familia, del libro Constelación Familiar. Juana de Ángelis nos dice a través de Divaldo que la familia es la base fundamental sobre la cual se construye el inmenso edificio de la sociedad. También es definida como la célula de la sociedad. Es decir, familias se suman a familias, se suman a más familias, y todas las familias constituimos esto que llamamos sociedad. Entonces, este pequeño grupo familiar o doméstico viene realmente a formar parte de una experiencia que en macrocosmos se va a convertir en la fraternidad, en la familia, hacia los nobles emprendimientos en favor de una sociedad equilibrada. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿esta sociedad que nosotros vemos en nuestro entorno está equilibrada? No, ni siquiera los estratos cultos, los estratos socioeconómicos altos
ni siquiera los estratos que manejan unos niveles de economía mayor tienen equilibrio. Entonces, todas esas carencias de todos estos estratos que conformados por las familias tienen unas debilidades. Y por esta razón, cuando la familia se reprime, cuando la familia no es plena, se debilita, estamos presentándole a la sociedad los conflictos que nosotros tenemos en el hogar. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar dificultades, porque se van a modificar los rumbos de las estructuras familiares. Entonces tenemos que mirar cómo nosotros, provenientes de un plano espiritual, no podemos decir que superior, de un plano espiritual medio, donde traemos un pergamino de programa, donde somos asistidos por nuestros mentores y guías que conocen nuestras capacidades, nuestra fuerza de voluntad, nuestras resoluciones y también nuestras debilidades. Ellos vienen a presentarnos a nosotros en ese programa aquello que realmente nosotros estamos en capacidad de conseguir, de no fallar, de no salir equivocados o frustrados. Entonces, dentro de esa misma familia, que no es solamente la unión genética del padre y la madre, a través de la unión de los gametos, a través del proceso de gestación embrionaria y fetal, no, a través de todo eso la familia presenta ideales, sueños, anhelos, luchas y arduas tareas. ¿Qué entendemos aquí? Que el grupo familiar que recibe a estos espíritus que vienen con su programación ya anhelan para sus hijos, sus hijas, lo que en el futuro ellos desean que se realice. Entonces también vamos a encontrar sufrimientos que son necesarios y las aspiraciones y las tradiciones morales elevadas, porque nosotros deseamos que nuestra familia, nuestro núcleo familiar, tenga todos estos potenciales bien realizados, tenga todas estas situaciones bien concebidas. Todos nosotros deseamos para nuestros hijos lo mejor. Esos son los ideales y los sueños, los anhelos. Pero que todo eso nos cuesta, sí. Que tenemos que luchar, sí. Que hay tareas difíciles de realizar también. Pero que en medio de ese crecimiento vamos a tener sufrimientos y aspiraciones. Todo aquello que se cimenta en los enlaces de la concesión divina, porque la misericordia de Dios, la divina providencia, nos está regalando esa oportunidad. Es en el mismo grupo doméstico donde se desarrollan las nobles experiencias de la elevación espiritual en la tierra. Es en el núcleo doméstico, es la responsabilidad de papá y mamá. Allí es donde nosotros vamos a encontrar la oportunidad y darle la oportunidad a nuestros hijos de que hagan su elevación espiritual. Entonces es un papel importante el del hogar. Es ante todo la familia un laboratorio de experiencias reparadoras. La felicidad y el dolor se alternan programando la paz futura, porque las pruebas es necesaria. El dolor, sea de expiación o sea de prueba, es un dolor útil para el crecimiento espiritual. Y le tenemos que enseñar a los hijos ese sufrimiento bien llevado, bien enfrentado, con buena resolución. Vamos a encontrar aquí, en este libro de Juana de Ángeles, SOS Familia, en este capítulo 2, Vida en Familia, vamos a encontrar aquí cómo la familia representa para la espiritualidad superior la mejor escuela posible en la tierra. ¿Y quiénes son los maestros? Los padres. ¿Y los padres dónde nos hemos preparado?
en nuestros hogares. ¿Nos han preparado bien? Regular, porque siempre tenemos algo que mejorar, porque fue tan grande el amor de nuestros padres por nosotros que descuidaron algunas facetas. Y nosotros traemos impreso en nuestro organismo psíquico y emocional, traemos impreso las necesidades a desarrollar. Entonces, cuando no se nos da la oportunidad, normalmente tenemos el dedo para señalar que nos faltó comprensión, nos faltó oportunidades, nos faltó económicamente el dinero, nos faltó todo aquello. Pero vamos a encontrar en las familias que creemos en Jesús, en las familias que utilizamos el Evangelio de Jesús como la máxima, digamos, la máxima oportunidad de conducta moral para el hombre en la tierra, de lograr la mejor ética y conducta en la tierra. Lo vamos a encontrar cuando la familia realmente tiene a Jesús. Cuando para nosotros todos, desde el más pequeñín hasta el más adulto, le ponemos de presente las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó para ese crecimiento, para esa evolución, para lograr esa felicidad. Entonces el hogar, sin embargo, no puede ser configurado como que solamente la casa, el apartamento, la finca, no. El hogar no es solamente la parte física, que va a ofrecernos seguridad y de alguna manera paz a lo que allí se resguardan. Una seguridad que es relativa. Hoy por hoy vemos cómo la fuerza de la naturaleza destruye cualquier seguridad de orden físico, de orden material o físico, sí. Entonces, la casa que viene siendo, la casa material, el mortero, es decir, el sitio de trabajo, los ladrillos, el piso, los techos, los cimientos, los muebles, esa es la casa. Pero el hogar tiene la dedicación de los seres que la constituyen, la renuncia, el silencio, ese celo porque todo se cumpla debidamente, porque nada perjudique a esos hijos. Entonces se nos permite que se vinculen por la elección afectiva a través de ese impositivo cosanguíneo de la unión. Entonces, cuando una pareja se une para conformar un ideal de ser felices, de compartir la vida, las angustias, pero también de procrear, allí hay un impositivo cosanguíneo y en ese impositivo nosotros vamos a tener la elección afectiva. Es decir, ya traemos el programa quiénes van a ser esos hijos a quienes les vamos a brindar el mayor de los cariños y de los afectos a través de esa unión que será basada en el respeto, en el amor, en la lealtad, en la amistad y en la admiración. Tenemos que encontrar todo lo positivo que nos presente la pareja, ver en esa pareja las cosas buenas que nos brinda para compartir la vida. Y seguimos con el hogar un poquito más. Allí se fomentan y se desarrollan esos recursos de la comprensión humana o los de la agresividad y el resentimiento contra los demás seres humanos. Entonces yo también puedo enseñar el mal como madre. Yo puedo inyectar el veneno en mi familia, en mis hijos, y decirles no hagan tal cosa a fulano porque fulano o sutano fue fuerte conmigo, me ofendió, me quitó, y le voy sembrando ese veneno del resentimiento en ese entorno. Eso puede ser lo malo que yo haga con mi grupo familiar, pero también puedo decirle, aquella persona que nos hace daño puede realmente estar enferma, fue sin querer,
no tuvo la peor de las intenciones. Y es allí donde nosotros vamos a trabajar con base en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. En el Evangelio se pueden tocar todos los temas en familia, todos, porque nosotros estamos ubicados, cada uno de nosotros estamos ubicados en medio de las leyes naturales, en medio de las leyes morales, las que no cambian, las que no son defectuosas, las que no son modificadas por el hombre. Y nosotros estamos inmersos en la fuerza de las leyes morales. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la ley de reencarnación, la ley del progreso, la ley de la libertad, de la reproducción, de la destrucción, de la conservación, todas las leyes del amor, justicia y caridad. Entonces, cuando nosotros toquemos todos estos temas en familia, con nuestros pequeñinos, con nuestros niños, sobrinos, ahijados, los que estén en nuestro hogar, de una manera natural, nosotros vamos a lograr esclarecer, incluso estableciendo algunas discusiones respetuosas con los argumentos que tenemos y que nos brinda el Evangelio de Jesús a estos seres que, aunque sean niños, son espíritus que traen su propia trayectoria y que fueron preparados para entrar a nuestro hogar, para recibir esta información y esta vivencia, para que ellos dentro de este hogar pudieran tener el alimento moral necesario para su crecimiento y desarrollo. Ellos vienen preparados para comprenderlo. Y es allí en el hogar donde se van a forjar mujeres y hombres del bien, de bien para el futuro. Es decir, nosotros seremos el ejemplo de nuestros hijos a través del bien que le hagamos a los demás, para que ellos también sean capaces de servir a la sociedad y no explotarla, no utilizarla para el mal, no agredir nunca a nadie en su dignidad humana, aunque a nosotros nos parezca injusto llamarles la atención cuando uno de los niños se atreve a faltarle el respeto a alguien que considera inferior. Tenemos que saber enseñar los valores que todas las personas tienen, el respeto que se merecen y la dignidad del ser humano. Entonces, cuando nosotros logramos todo aquello, nuestros hijos, niños, adolescentes van a estar iluminados en sus conciencias, van a tener claridad de sus deseos, van a ser hombres de bien con todas las virtudes que nos enseña el Evangelio de Jesús. Y tenemos aquí que cuando nuestra casa mental se abre para recibir a Jesús, no solamente vamos a recibir a nuestros mentores, guías normales de cada uno de nosotros, al guía de nuestro grupo familiar, aquellos seres que nos aman, que están en la espiritualidad, que continúan vivos más que antes y se hacen presentes cuando nosotros tomamos el libro del Evangelio según el Espiritismo para instruirnos rodeados de nuestros familiares. Entonces, seguimos el ejemplo, estudiamos, enseñamos a orar y logramos fluidificar el agua que necesitamos para nuestro complemento de la salud del cuerpo. Entonces nos corresponde a nosotros instaurar el estudio del Evangelio en el hogar. En este caso, la familia estaba estudiando el capítulo 19, el poder de la fe y la fe religiosa, haciéndole claridad al grupo familiar que allí los estaba escuchando. Vamos a encontrar a través de los capítulos de las bienaventuranzas cómo se logran todas las virtudes. Nosotros hemos estudiado las bienaventuranzas desde la humildad, que se refiere al humus de la tierra de donde salimos, hasta la cima, donde logramos alcanzar la caridad que condensa
todas las demás virtudes. El perdón, la abnegación, que es la rigidez para con nosotros mismos y la indulgencia para con nuestro prójimo. Y mirando todas las enseñanzas de Jesús, nosotros vamos a encontrar la regla de oro. Hazle a los demás lo que tú deseas que ellos te hagan a ti. Es una regla antiquísima. Jesús solamente la confirmó porque esta es una regla que viene de los códigos romanos, que viene de las antiguas civilizaciones. Es una regla de equilibrio, de comprensión, de entendimiento y de respeto. ¿Y qué más nos enseña el Evangelio? ¿Qué tantas otras cosas nos enseña el Evangelio? Solamente tenemos 50 minutos, por eso no se puede traer todas las enseñanzas capítulo a capítulo, de todas aquellas citas, digamos, del Nuevo Testamento que el maestro Kardec tuvo a bien escoger para presentarla a consideración de los hermanos instructores de la humanidad, para que ellos nos hicieran el análisis de qué debemos entender nosotros en cada una de estas enseñanzas, unas por parábolas, otras por diálogos, otras por discursos, pero que ya hoy tenemos la instrucción de los espíritus y no podemos interpretarla ni al pie de la letra, ni a la comodidad nuestra, ni a la conveniencia de nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchábamos esto, si alguno te hiere en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y uno no entendía cómo vamos a ser tan bobos de ofrecer la otra mejilla cuando realmente queremos es igualarnos, vengarnos, devolverle la cachetada. Pero cuando ya los instructores nos indican que lo que se condena es esa reacción de venganza, que nosotros tenemos toda la oportunidad de perdonar a aquel que nos ha agredido. Y nos dice más, y el que te armare pleito por quitarte la túnica, entrégale también la capa. Es decir, no discutamos por esas cosas de orden material que, como veíamos el miércoles en la lectura de ambientación de Fuente Viva, vinimos sin nada y nos vamos sin nada, refiriéndonos a lo material. Entonces no nos apeguemos tanto a lo material y escuchemos realmente las palabras y las enseñanzas de Jesús y de los maestros de la humanidad. Cuando tenemos en las bienaventuranzas ese perdón tan difícil, cuando nosotros logramos entender la necesidad del perdón, pero no se nos facilita, queremos realmente que se haga justicia a nuestra manera, de nuestra manera. Y es por eso que muchas veces censuramos, señalamos, calumniamos, ponemos el oído a todo lo que sea perjudicial para nuestro prójimo. Es así. Y desarrollamos entonces una cadena de situaciones que nos comprometen. Y el Maestro Jesús nos dijo, si tu ojo es motivo de pecado, sácalo, arrójalo fuera de ti. Y nos dice más, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Amad a vuestros enemigos. Y los instructores nos dicen de qué forma es que tenemos que amar a los enemigos. Que no se va a sentir lo mismo, la misma ternura por un amigo que por un enemigo. Pero que lo importante es que estemos dispuestos a la reconciliación, a desearle el bien a aquel que nos hizo daño. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen y calumnian. Y no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Entonces, cuando tenemos estas enseñanzas
y realmente las podamos aplicar, nosotros estamos en camino a la felicidad. Una felicidad que es esquiva porque siempre enfocamos el factor felicidad con los bienes materiales y la felicidad moral, esa que se conquista con esfuerzo, esa no la volvemos a perder. Esa permanece con nosotros, eso sí es lo que nosotros nos vamos a llevar. Entonces, cuando el Maestro Jesús llega con su ley de amor y llega a modificar, porque Él lo dijo, yo no he venido a destruir la ley, a derogarla, he venido a darle cumplimiento. Pero Él encontraba que la ley mosaica tenía sus deficiencias, porque era una ley que tenía una parte divina y una parte humana, legislada por el propio Moisés. Entonces, dentro de aquel momento, eso fue útil. Se le agradece a Moisés. Él tenía que trabajar a un pueblo con un orgullo, una raza fuerte, indómita. A él le tocaba muy difícil poder controlar aquel pueblo que él mismo legislaba y combinó la ley divina colocando los puntos de la ley humana que él necesitaba para poder, digamos, controlar, ¿verdad? Y ejercer su autoridad. Prohibía la menor palabra áspera. ¿Quién? El Maestro Jesús. Y Él nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, aquel que le diga a su hermano raca será merecedor del fuego eterno, es decir, del castigo eterno. Palabras fuertes. Raca era una palabra que quería decir loco y se decía, se pronunciaba escupiendo y girando la cabeza hacia atrás. También condenaba el divorcio y el juramento en vano. Condenaba la pena del talión, del ojo por ojo, sino la ley del amor. Perdonad a los que te ofenden. La usura conceptuaba el deseo voluptuoso tan criminal como el adulterio. Y recomendaba el maestro el perdón universal de las injurias. Estamos obligados a perdonar ampliamente. Cuando Pedro le solicita a él que le aclare, porque Pedro era un heredero de la ley mosaica, de ese conocimiento, que le aclare si hay que perdonar al hermano 7 veces. Y 7 veces es bastante. Por la misma causa es bastante. A nosotros nos hacen algo 3 veces y ya no queremos perdonar más. Y decimos, no hay más oportunidad. 3. Y Pedro le preguntaba por 7 veces. Y el Maestro Jesús lanza una expresión. 70 veces, 7 veces. De una manera exponencial. Siempre hay que perdonar. Sin límites. Al infinito. Difícil, pero tenemos que ir practicando e ir logrando e ir consiguiendo aquellas prácticas que vienen a representar para nosotros nuestro alivio. Nos enseña diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial en el ser perfectos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos. Sed perfectos como mi Padre Celestial, poniéndonos una meta inalcanzable, porque jamás seremos perfectos como el Padre. Jamás. Entonces, esto ha sido también tan mal interpretado que hay muchos líderes religiosos que se consideran que ya han logrado el nivel de perfección y que son directos mensajeros de Dios. Y Dios les habla, y Dios les dice, y Dios les ordena. Entonces, ha sido una mala interpretación. Ellos sí pueden tener la facultad que les permite escuchar, pero ¿a quiénes? A sus espíritus protectores que se identifican con sus creencias, con sus tendencias y con sus pasiones. Nosotros tenemos bien claro
que seremos lo mejor cada día, mejor que ayer y mañana seremos mejor que hoy, si así lo queremos, como lo dice el maestro Kardec. Y se reconocerá al verdadero espírita por su transformación moral y los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. Y tenemos en las enseñanzas del maestro ese ser que es nuestro médico preventivo y curativo, ese ser que no tiene límites en las nacionalidades. Aquí tenemos a una cananea, a una sirio-fenicia, que no eran judíos, no eran de ellos. Y los mismos apóstoles se oponían a que el maestro les atendiera. Y el maestro aparentemente lo permitía, pero para lograr que estos seres que lo anhelaban pudieran expresar ese deseo y su fe, pudieran mostrar su amor, su necesidad, y él poderles brindar la creencia a través de un hecho, porque él era portador de la salud espiritual, porque esa niña que está en los brazos de la cananea, que sufría, era un espíritu también viejo, que estaba padeciendo de una prueba desde su nacimiento. Pero su madre no tenía por qué entender eso. Solamente le decía, ayúdame con mi hija. Y hay una expresión sobre las migajas que caen de la mesa, que también los perritos de la familia tienen derecho a comer. Mas, sin embargo, esta cananea presenta un grado de humildad por el amor de madre y dice que sí, que también está dispuesta a comer de esas migajas. El Maestro Jesús, plena salud para ella y para su hija, que representaban ante el mundo que la rodeaba un gran testimonio. Y la sirio-fenicia también. Los discípulos no querían que ella se acercara. Igualmente con la mujer que tenía el flujo de sangre. Es decir, nosotros encontramos todo esto condensado en el Evangelio según el Espiritismo y en las mismas bibliografías de las vidas de Jesús. Nosotros nos podemos enriquecer para educar en nuestro hogar, para educar a nuestras familias, para educar a las personas, incluso con credos religiosos diferentes, pero que tienen el común denominador del cristianismo. Y mira que el Maestro Jesús dice, venid a mí, vosotros, todos los que sufrís. Y en el Cristo Consolador dice, y estáis cargados. Nosotros estamos cargados de problemas, de situaciones difíciles. Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tu yugo se hace ligero. Tened hambre y sed de justicia y yo os aliviaré. Yo os aliviaré. El Maestro está listo como el gran médico de almas y de cuerpos para aliviarnos en todas y cada una de nuestras situaciones difíciles, problemáticas. Entonces, cuando comienza el mensaje de la montaña, de las bienaventuranzas, y dialogando con los discípulos, cuando hablaba por parábolas, cuando decía no pongáis la luz debajo del celemín o debajo de la mesa, sino que la luz se monte y ilumine y irradie en toda la casa y todos los que lleguen se iluminen. Está diciendo que en esos hogares tiene que haber la luz de la comprensión, de la irradiación del amor que Él nos enseñó. Entonces, lo que él llamaba predicar a los humildes el reino de los cielos era poner al alcance de todos ese conocimiento de la inmortalidad y de la paternidad común. Poder decir, como dijo el maestro, Padre nuestro. Cuando él dice Padre nuestro, es Padre de todos nosotros.
de los buenos, de los regulares, de los malos, de los criminales, de los asesinos, de los que hacen concierto para delinquir, de todos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando esa paternidad nosotros la entendamos, nosotros vamos a saber orar por todos aquellos que sufren y que han sido estigmatizados y que siguen siendo una, digamos, una mancha, una situación difícil en la comunidad donde nos encontramos, en el país donde estemos, en las situaciones políticas, sociales que estemos viviendo. Todo ello nos lo facilita el Evangelio en su comprensión. Entonces vamos a encontrar en los capítulos de las bienaventuranzas en el Evangelio que allí se condensan y se resume la enseñanza popular de Jesús. Toda. La de la misericordia, la de limpios de corazón, bueno, se me escapan las bienaventuranzas en este momento, en su orden. Bienaventurados los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los misericordiosos, los pacificadores, todos. Nosotros vamos a encontrar en esa enseñanza, de las bienaventuranzas, todo lo que el Maestro Jesús dejaba para nosotros, dejarlo bien. Porque para Jesús, amar constituía toda la religión y toda la filosofía. Amaos los unos a los otros, que los reconozcan por el mucho amor que se tienen, que los reconozcan como mis discípulos por el mucho amor que se tienen entre sí. Y yo sentía ese amor del Maestro Jesús para nosotros. Confío en ese sentimiento puro y noble por el género humano y por todos y cada uno de sus hermanos menores. Cuando él coloca para nosotros la parábola, porque esta fue una parábola del samaritano amoroso, y ve ante los ojos del mundo que es más plausible que el levita que desprecia la oportunidad de asistir a un herido, al sacerdote que tiene un conocimiento extraordinario y desprecia también la oportunidad de atender a aquel hombre que fue golpeado, ultrajado, asaltado. Total, encontramos en esta parábola del samaritano amoroso toda la esencia de lo que es la caridad. Este hombre lleva a su hermano maltratado a una tienda, digamos a un hostal, donde le recomienda al hospedero, atiéndelo. Lo cura primero con vino, lo desinfecta en ese sentido. Lo monta en su caballo y él sigue a pie. Y le dice al hospedero, atiéndelo, gástate lo que necesites, aquí te dejo tanto. Y si hay un excedente cuando yo vuelva por aquí, yo te lo pago. En ningún caso le dijo, pregúntale el nombre, dónde vive, si tiene con qué pagarme. No. Esto nos lo dice Juana de Ángeles en Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. No se incomodó por saber a quién estaba beneficiando. En la segunda lámina tenemos a la mujer que logra tocarle el manto a Jesús, el manto físico, pero realmente lo que le tocó fue la aura, y sustrajo del aura toda esa energía sanadora y el flujo de sangre por 18 años cesó. Entonces había un deseo de curarse, un acercarse al maestro, abrirse paso con esa debilidad que poseía una mujer que ha tenido tanta pérdida de líquidos de su organismo, para poder lograr tocarle el manto, porque a veces creemos que tocando lo físico nosotros vamos a recibir el beneficio. No, es el toque espiritual. Eso es lo que da la oración, el toque espiritual. Pero para que nosotros lo entendamos, tenía que darse de esta manera, con el toque físico, para que el maestro, rodeado de tanta gente, preguntara quién me tocó.
Cualquiera lo pudo haber tocado. Pero el toque que él sintió fue el toque de su energía periespiritual sanadora. Cuando él tiene este diálogo con un doctor de la ley, que lo cita en la medianoche, ya vemos la luna y el cielo estrellado. En la medianoche, para que no vieran que a este doctor detrás del Nazareno, porque eso lo degradaban en el Sanedrín. Él tenía que cuidarse, pero la inquietud que le provocaba la presencia del maestro era muy grande. No podía dormir y lo citó. Tuvo un único testigo, Juan el Evangelista. Y luego de hacerle la pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Tú que haces cosas tan buenas, tú tienes que saber, dímelas. Y el maestro le responde dándonos a la humanidad entera la lección de la reencarnación. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Como el hombre no comprende esto, él le dice, el espíritu es libre y lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Esta es una lección fascinante porque a nosotros mismos nos termina por colocarnos contundentemente en esa maravilla de la columna que es la reencarnación en los fundamentos de nuestra doctrina espírita. Eso es básico para nosotros. Igualmente la pluralidad de mundos habitados. Y tenemos un capítulo en el Evangelio que nos habla de muchas moradas en la casa de mi Padre. Y entonces Él se ofrece para ir y prepararnos un lugar. No para cuando nosotros salgamos de aquí, vamos derecho a ese lugar, no. Nosotros tenemos que hacer méritos para llegar a ese lugar. Y para eso necesitamos muchas reencarnaciones. Pero la promesa del Maestro Jesús es real y verdadera. Y se cumple. Y se cumple. Yo me voy a preparar un lugar. Y después que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os atraeré hacia mí, a fin de que allí donde yo esté, estéis vosotros también. Esto no es mentira. Lo que pasa es que cuando somos viajeros del tiempo y del espacio, y tenemos conciencia de eso, sabemos que esto se va a lograr sin límites, sin de tiempo. Sin un reloj que nos esté marcando el año nuevo, el otro año, nada de eso. Es la vida inmortal, la vida espiritual, la que se hace presente. Cuando hayamos cumplido con nuestras leyes, nuestros compromisos, hayamos aplicado todas las enseñanzas del Maestro Jesús, nosotros podremos llegar a ese gran punto y ser parte del equipo de trabajo del Maestro de Jesús y estar en uno de los mundos que nos plazca, de ese que nos haya preparado el Maestro, según la tarea lograda por nosotros. Pero cuando Él dice, y después que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré. ¿Volverá Él con su cuerpo? No. Vendrá como el Espíritu de verdad. Él volverá dirigiendo un equipo de hermanos superiores, no necesariamente puros, superiores. El puro era Él. Superiores, para que ellos den testimonio acerca de Él, del Maestro, y Él os guiará a toda la verdad. Entonces, esta es la promesa básica, la tercera revelación, la doctrina espírita. Todo esto está contenido en el Evangelio según el espiritismo. Tenemos necesidad de entender y comprender que el espíritu de verdad que está, digamos, congregado en ese grupo de instructores,
Todos tienen la directriz del Maestro Jesús. Sus sentimientos y sus pensamientos, su sabiduría se manifiestan a través de este espíritu de la verdad, que es el grupo de la tercera revelación. Una de las situaciones que más nos hayan maravillado a nosotros es cómo el Maestro se podía comunicar libremente con las potencias celestiales. ¿Cuáles son esas potencias celestiales? El propio Padre. En los momentos más difíciles, Él se retiraba al huerto de los olivos o al huerto que le quedara más cercano, a donde lo tomara la noche. Él se retiraba. ¿Por qué? Porque Él tenía que hacer un intercambio de fuerzas morales. Entonces, en las horas difíciles de prueba, Él buscaba la naturaleza para hacer su oración y para poder recargarse de energías y poder continuar el camino que había aceptado como rescate para nosotros, para el género humano, dándonos el ejemplo a través de la palabra, de las acciones, de la mirada, y tener el carácter viril que lo caracterizó, diciéndonos en cada momento: se puede. Todo lo que yo hago, ustedes lo pueden lograr, si quieren, si lo desean. Entonces nosotros podemos desarrollar nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra moral, nuestra intelectualidad y lograr mucho para que el Maestro Jesús sienta que sus discípulos de la nueva era, los espíritas en general todos los que cumplan con sus leyes, con sus mandatos, pero los de la nueva era, que somos los espíritas, aún conociendo todas estas instrucciones y recibiendo todas estas ayudas a través de las muchas mediunidades que tenemos al alcance y de los muchos documentos que tenemos en los libros, podemos llegar a concluir, después de varios periplos de reencarnación, a ese punto alto en donde podamos ser trabajadores de bien desde la espiritualidad superior. Ese fue su mensaje, el de amor. Amaos, como nos los da en el capítulo 6. 2 mandamientos nos da. Amaos es el primero, instruíos el segundo. Entonces ese es el mensaje de amor y de esperanza que Él nos viene dejando y nos viene entronizando, para que nosotros sepamos que a través del amor podemos nosotros ser realmente palancas del mundo superior. Entonces encontramos la palabra evangélica y espírita como cimiento de luz para la construcción de una sociedad mejor, de un altar del bien, templo de la felicidad humana, y en el corazón nuestro los sentimientos puros que podemos brindar cuando estemos en condiciones de hacerlo. Entonces vamos a mirar que realmente el Maestro Jesús en el Evangelio, según el espiritismo, con todas las instrucciones que nos brindan los hermanos superiores y con toda la iluminación que recibió el Maestro Kardec, tenemos los recursos para ser mejores y tener una influencia saludable en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Aquí tenemos Juana de Ángelis haciéndonos 2 grandes recomendaciones. 2 no, 200,000 recomendaciones, pero solamente traje 2. Ella nos proporciona: regocijémonos todos los seres humanos con el mensaje de Jesús, dejándonos penetrar por la propuesta de salud moral y paz real que proporciona, porque los sanos no necesitan de médico. Entonces, ¿para quién es la salud? Para quienes están enfermos moralmente, para quienes estamos enfermos moralmente.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mensaje de Jesús es la dádiva que a nosotros nos va a recuperar y nos va a proporcionar la paz real. Porque si nosotros estamos enfermos, tenemos el médico que nos brinda en esos evangelios el pan de vida que nos va a facilitar a nosotros la modificación de nuestros malos hábitos. Y volvemos a la familia. Cuando la familia ora, Jesús permanece en casa. Cuando los corazones se unen por los lazos de la fe, el equilibrio ofrece bendiciones de consuelo y la salud derrama el vino de la paz para todos. Cuando Cristo entra por el portal del hogar, modifica el paisaje espiritual del recinto. Tener a Jesús en casa modifica el paisaje espiritual. Las vibraciones deleterias que dejamos a veces por la intolerancia, la ira, por las palabras fuertes, agresivas, ofensivas, van escaseándose cuando tenemos presente el evangelio. Se van escaseando y el suave y dulce contagio del amor que producen las condiciones del evangelio pasan entonces a ser el pan del entendimiento y el pan de la alegría. Mis queridos hermanos, este es mi aporte en el día de hoy, viernes 11 de diciembre, a mis hermanos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, y muchísimas gracias.